Hemos comenzado con la actividad de Buddha Dharma, con un tema muy nuevo. Hemos estado desarrollando, conocido un poco más sobre lo que es el Buddha Dharma y hemos llegado a tener mayor conciencia sobre este aspecto. Ahora vamos a hablar de algo que se llama la conciencia, que tiene relación con algo que le pasó al señor Gautama, que es la concienciación de las 7 esferas. Eso es un tema que vamos a poder desarrollar durante esta actividad y eso es lo que más impera en esta noche, ¿no? Antes de comenzar, para mí es menester algo. Si se va a hablar de Buddha Dharma, tenemos que tener claro las 4 nobles verdades y el óctuple noble sendero. Aquí nosotros podemos tener las 4 nobles verdades, por favor, alguien que desee poder leerlas para tenerlas en claro, ¿sí? Ya, yo Y si las leo. puede, sí, pero también quisiera algo más. Quisiera que las sepas explicar. Bueno, Ya. clarificación y concienciación según el señor Gautama. 4 nobles verdades. El sufrimiento, la causa del sufrimiento, la eliminación del sufrimiento. El sufrimiento se elimina con el noble óctuple sendero. Referente a las 4 nobles verdades, yo considero eh, que tenemos que saber qué es lo que pasa, o sea, ver el sufrimiento, saberlo que está presentándose el sufrimiento. Después de eso, uno comienza a preguntarse por qué, cuál es la causa de este sufrimiento. Y cuando yo ya sé cuál es la causa, la trato de o veo la manera de poder aliviar eso, solucionar esa apariencia. Entonces se procede a la eliminación del sufrimiento. Y aparte, conociendo el noble óctuple sendero, esa es la fórmula, esa es la técnica para poder eliminar el sufrimiento, aplicando ya el noble óctuple sendero. De todo esto salta una pregunta. ¿Qué es el sufrimiento para ti? El sufrimiento es todo lo que no está armonioso en la corriente de vida de uno o en las situaciones externas y más que nada en las internas. O sea, todo lo que me hace un conflicto interno porque no lo veo como me gusta, como quisiera sentirlo, lo que quisiera tener y ya eso me causa un sufrimiento. O sea, ¿Y qué lo lo causa? vemos, lo sentimos. ¿Y qué Lo causa tu causaría sufrimiento? toda situación inarmoniosa, todo lo que no me hace feliz. Todo lo que no te hace feliz. Pero si yo te digo a ti que en verdad es muy posible que una de las causas que te dé sufrimiento es eso, ese apego a la felicidad, esa búsqueda de la felicidad, es lo que te genera un sufrimiento cuando no lo llegas a conseguir. Por ejemplo. Claro, porque sí, también hay que considerar que es una realidad que me la he inventado en mi mente, porque yo pienso, por ejemplo, que quiero tener el vestido de mis sueños y que me va a quedar bien, o sea, todo es mental, y ya sufro porque no lo tengo, pero quizás el día en que lo tenga no me guste, no me quede, no me parece, ya hay otra cosa, o sea, ya uno se salta cuando uno no toma conciencia de lo que de verdad es lo importante. Es verdad, o sea, el sufrimiento para mí puede ser nada para otra persona y es una realidad falsa que uno se ha creado. Bien, con este contexto podemos decir que las 4 nobles verdades es algo que el señor Gautama hace más de 2600 años pudo concienciar en la búsqueda a través de su compasión. O sea, la compasión de este ser lo llevó a concienciar esta verdad. ¿Pero por qué? Porque él era una persona despierta que tuvo que vivir de alguna forma encerrado para que no pueda ver la realidad de las cosas. Y él pensaba a través de sus prejuicios que todo era felicidad, hasta que un día rompió las barreras, rompió los paradigmas, porque en algún momento se dio cuenta
que la felicidad, que la realidad era otra. Al poder darse cuenta que existe la muerte, al poder darse cuenta que existe la enfermedad, al poder darse cuenta de que existen factores que no van a permitir que esa felicidad aparente exista, porque nada es permanente. El simple hecho que mañana tú llegues a con mucho esfuerzo a alcanzar un logro, no quiere decir que ese logro te dé la felicidad. Porque cuando lo obtienes, después tienes que estar trabajando y luchando para mantener ese logro y prepararte para la próxima, para el próximo paso. Siempre vas a estar buscando una zanahoria que nunca vas a poder contenerla, porque jamás vas a estar satisfecha con tu vida. Pero eso no quiere decir que tengamos que vivir sufriendo, porque el sufrimiento, en verdad, el señor Gautama se dio cuenta que es lo que más tenemos a la mano. Es lo más real que compartimos todos los seres del mundo. No hay ser, aunque sea millonario, aunque nazca con los mejores privilegios de la vida, que no conozca lo que es el sufrimiento. Porque el millonario sufre para que su dinero se mantenga o no se lo quite. El que nace bello, hermoso, talentoso, sufre por el simple hecho de envejecer y que paulatinamente esos dotes divinos que Dios les dio se van a ir perdiendo. Entonces, si te das cuenta, el sufrimiento no importa y golpea a todos por igual. A todos nos golpea en la misma situación, a ricos, a pobres, a bellos, a feos, a hermosos, a todos. Nadie se libra de eso. Pero eso no quita que uno tenga que vivir sufriendo, porque pareciera que el sufrimiento está en todo. Porque imagínate tener una vida con privilegios, pero al fin y al cabo esperar la muerte, esperar la vejez y la enfermedad, y a su vez llenarte de tantas cuestiones y otras cuestiones como la incomprensión de la realidad que solo te la da la falta de observación que existe. La causa del sufrimiento son los apegos, los pensamientos, malos pensamientos, los deseos y la búsqueda incesante, incansable de querer obtener algo y sostener algo para siempre. El hombre sufre porque es un amante de la realidad de sus creaciones mentales y el querer dominarlas y contenerlas en su entorno. El hombre sufre porque no puede controlar a la naturaleza, no puede controlar a la vejez, no puede controlar los factores externos de nuestra vida. Es ahí donde este ser, a través de esa observación, de la observación plena, de la concienciación, pudo darse cuenta en ese factor que a todos nos une y encontró una manera de dejar de sufrir. Aunque pase lo que pase, se dé lo que se dé, hay una forma y eso se llama el noble óctuple sendero, que quisiera que uno de ustedes me lo pueda leer, por favor. Y a su vez me pueda dar su opinión y una inferencia si es correcto esto. Si pueden, por favor, hacerlo. Ya, yo lo digo. Las 8 actitudes positivas. Estas van a ser pensamiento positivo, hablar positivo, actuar positivo, trabajo positivo, observación positiva, meditación positiva, comprensión positiva y el esfuerzo positivo. Sí, porque estas son como herramientas que el señor Gautama desarrolló, desenvolvió a raíz que entendió las 4 nobles verdades. Si él entendió que existía el sufrimiento, que el sufrimiento está dado por los apegos y que podemos evitar sufrir aplicando justamente estas 8 actitudes positivas, es fácil entender que uno puede liberarse del sufrimiento o de lo que me causa el sufrimiento si yo mantengo un pensamiento positivo. Naturalmente, todos tenemos un pensamiento, bueno, lamentablemente a veces buscamos o dejamos o nos invadimos del pensamiento negativo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mantener el pensamiento positivo, ser optimista, pensamiento positivo. Después, asimismo, hablar positivo, el actuar positivo y el trabajo positivo son cualidades físicas que lo podemos hacer.
y que podemos, en cierto modo, ajustar nuestro vehículo físico para que se dé. Asimismo, tenemos otras opciones que son más subjetivas de la mente como tal, como es tener una observación positiva, es decir, fijar nuestra atención en cosas positivas, ya no fijarnos en cosas negativas. Asimismo, trabajar mucho en la meditación para poder controlar nuestras emociones, llegar a tener una comprensión positiva, que es lo más importante, que todo lo que observemos sea procesado y que lo comprendamos de una manera buena, que veamos lo bueno de las cosas, y obviamente un trabajo, un esfuerzo que es nuestra actitud frente a la vida, que también tiene que ser positivo. Bien, muy, muy correcto. Y en verdad, las 8 actitudes positivas es la panacea para poder nosotros no sufrir. Pero esto es algo que lo pensó el señor Gautama, lo entendió. Todo ser humano en el mundo sufre, pero no todo el mundo o no todos los seres humanos van a ser presos de ese sufrimiento mediante la utilización de las 8 actitudes positivas o el noble óctuple sendero. El individuo, el ser que desee salirse de esta rueda de sufrimientos, solo lo hará a través de la comprensión plena, la meditación y la concientización de estas cuestiones. Sabemos que vivimos en una sociedad que estos aspectos no son populares. De hecho, las personas no piensan positivo, no hablan positivo, no actúan positivo, pretenden trabajar positivamente, ni observan tampoco. Pocos meditan. Sin embargo, somos nosotros, a través de esta enseñanza, a través de la divulgación, es la propuesta para que las personas comiencen a entender o a comprender que si en algún momento de sus vidas plantean salirse de ese sufrimiento, así hay una puerta de salida. ¿Por qué? Porque muchos también asumen que el sufrimiento nadie se los va a quitar o esperan que venga una persona y les quite ese sufrimiento. O Dios, creen que es externo. Pero eso no es así, porque es un trabajo interno, lo único que va a lograr que tú te liberes de ese sufrimiento. Por eso es importante que uno tenga estos 8 actitudes positivas bien planteadas, bien concientizadas, o mejor, mantenerse en el tratar de alcanzar uno de estos aspectos en esta vida o en el otro. Pero la costa es no rendirse, es no decir, soy un ignorante y me gusta hacerlo, llama a Violeta lo que estoy diciendo, pero eso sí, hay que buscar la forma de mantenerse, de salir del sufrimiento, hay que salir adelante. Entonces, esto es muy importante que cada uno de ustedes puedan concientizar, entender que no estamos fijados en esto, hay una salida. Entonces, ahora que hemos podido tener en claro el octuple sendero, las 4 nobles verdades, podemos clarificarnos un poco nuestra perspectiva de la vida. Ya con esto ustedes ya no lo van a averiguar, porque ya tienen una perspectiva diferente gracias al Dharma que se está ofreciendo en este momento. Ese mismo Dharma tiene que ser brindado por la difusión de ustedes para que las personas comiencen a tener una alternativa de pensamiento. Bien, tenemos clarificación y concienciación según el señor Gautama. Una síntesis de su camino hacia la iluminación basada en la observación consciente, la meditación profunda y el despertar interior. Cuando hablamos de clarificación, eso quiere decir que es mantenerse alerta y despierto siempre. A las personas que les gusta estar en modo automático, que andan por la vida como sonolientos, es algo que en eso tenemos que trabajar. Yo sé, porque lo he estado, que a veces uno se relaja demasiado y va por la vida caminando a expensas que los otros nos apoyen en el caminar y estamos divagando en nuestra cabeza y no observamos nuestra realidad.
Pero ese camino es el camino que te va a llevar al sufrimiento. Ese camino que tal vez está mágico, un poco atractivo, un poco relajante, pero que te va a conducir directamente a que sufras más adelante. Si tú planteas tu vida, quieres salir, quieres trabajar, quieres mejorar, quieres desarrollarte, quieres no sufrir, tenemos que comenzar a mantener la conciencia, nuestra mente alerta, nuestros ojos simplemente con un enunciado sencillo, con los ojos bien abiertos ante los detalles de la vida. La plenitud de la observación y la concienciación, la observación plena en todo lo que nos pase, pero siempre con una reflexión y una meditación profunda sobre lo que está pasando. Son situaciones internas que toda persona debería comenzar a observar y buscar para así poder transformar su vida. Entonces, en la toma de decisiones, dice aquí, es cuando se debe estar más alerta y practicar la reflexión. ¿Cuántas veces o cuántas personas ustedes conocen que su vida no es lo que quieren por una mala decisión? Y esa mala decisión tiene cola, te lleva a situaciones de sufrimiento que no puedes controlar, pero todo eso tiene una causa que es la falta de atención en lo que estás haciendo. Simplemente el cliché de vivir la vida por vivir. Déjate llevar, goce y siente las sensaciones de la vida. Eres joven, vívela. Pero ¿qué es eso de vive la vida? Nosotros, el mundo, el entorno, no es un mundo muy agradable, no que quiera decir que es agradable, pero no es muy llevadero en el sentido de dejarse llevar. Es como el camarón cuando se queda dormido, la corriente se lo lleva y se pierde. Entonces, no se puede ir por la vida, especialmente en los años cuando uno recién se va desarrollando, e ir por la vida relajado, que suele a veces ser el común error de todos los jóvenes. Piensan que tienen la vida por delante y no toman esa atención en lo que están haciendo. Sin embargo, yo creo, y se va a dar, que poco a poco estos paradigmas se van a ir destruyendo a través de la luz, a través de la conciencia. Porque no es el hecho de ir por la vida viviendo la vida. Porque más adelante las cosas comienzan a cambiar porque no toda la vida vamos a tener 20 años. No toda la vida vamos a tener 15 ni 25. Vamos paulatinamente avanzando y con ello nuestras vidas también, nuestras conciencias también. La clarificación es estar claro en todo y ser asertivo en lo que se hace en la vida. Por lo tanto, ¿qué es el Buddha Dharma? Aquí están las respuestas. Saber estar conscientes. Esa es la respuesta. La enseñanza del Buddha Dharma es cómo puedo yo mantenerme consciente en la vida o cómo puedo lograrlo. Hemos roto la ignorancia. Muchos dicen la vida es dura, la vida es sufrimiento. No, señores. La vida no solamente es sufrimiento. La vida es Dios y a Dios nos diga, Dios da a nosotros las herramientas para poder salir adelante, porque tenemos esto, señores, una cabeza, una conciencia, un cerebro que a muchos no les gusta trabajar, pero no saben cuánto cambiaría el hecho de cuando solamente utilicen un poco más de sus ojos y comienzan a meditar las acciones que hacen diarias. Su vida cambiaría. Un solo acto que comiencen a cambiar de su normalidad, su vida no va a ser diferente. Por ahí también se dice, ¿cómo vas a alcanzar tus objetivos y tus logros si sigues haciendo las mismas cosas? Porque nadie se toma el tiempo de pensar y meditar, nadie se toma el tiempo de analizar un poco más, ¿no? ¿Quién quiere decirme algo sobre esto? Alguien que me acote sobre lo que estoy diciendo. ¿Qué les parece la actividad? Por favor, los escucho. Bueno, Alberto, en relación a la clarificación, eh, exactamente, cuando uno ya toma una actitud clara ante lo que se le está presentando,
obviamente con todas las herramientas que ya uno trata de practicar, viene lo asertivo, que uno se sorprende, se desarrolla la percepción y uno dice, uy, hice bien esto, justo lo hice. Pero es por todo ese trabajo que uno procura hacer, tratar de clarificarse ante una situación. Y lo que se traduce es verdad, en estar conscientes, consciente de lo que estoy haciendo, en el presente, en el ahora, y consciente de que el pasado se quedó atrás, que no existe, el futuro tampoco, porque es lo que te da la ansiedad y el pasado te da la depresión. Entonces, eso es saber estar consciente, o sea, lo que diríamos lo del el Buda Dharma, la clarificación. Yo les digo una cosa, a través de un buen presente tendrán un buen pasado y tendrán un buen futuro. Si tú mantienes las 8 nobles óctuples verdades y vives con gracia en la observación plena, tendrás un buen futuro y un buen pasado. Muchos no trabajan, muchos no hacen nada y viven pensando en el futuro y no se mueven porque el futuro les abruma. Pero la vista y el enfoque no está en el futuro, está en el ahora, en este momento. Se hacen los peldaños para tu escalera, para el éxito, para la ascensión, para el entendimiento. Bueno, vamos a seguir. Aquí dice, ¿qué es la clarificación? Por favor, alguien que me desee leer, por favor, ¿me acompaña? Ya yo leo. Dice, ¿qué es la clarificación? A través de la observación profunda y plena conciencia, y plena conciencia todo lo que es efímero, los apegos, emociones, pensamientos y sobre todo el yo personal. Gracias. Sí, Gautama Buda Siddhartha, a través de la observación profunda y plena, concienció todo lo que es efímero, los apegos, las emociones, los pensamientos, y sobre todo el yo personal, el yo inferior. Él se dio cuenta que todo en la vida tiene una fecha de caducidad. Tus pensamientos cambian, nunca serán los mismos. Tus emociones cambian, nunca serán las mismas. No es lo mismo comer un caramelo cuando eres niño a comerlo ahora. Jamás volveremos a sentir la misma emoción por algo que en algún momento lo probamos. Ya no es igual. Lo que sucede es que nuestro cerebro y nuestros pensamientos quieren recrear esas emociones y quieren controlarlas y mantenerlas en la eternidad. Pero eso es imposible. Entonces ahí viene la frustración y ahí viene el sufrimiento. El apego, apegarse a la familia, apegarse a los padres, apegarse al marido, apegarse a los hijos, es sufrir porque en verdad tú estás poniendo tu estabilidad y tu vida en las manos de otros. Y a su vez se dio cuenta que todo esto lo maneja el yo inferior. Pero ¿qué más se dio cuenta? Se dio cuenta que existe una conciencia superior que es eterna, una conciencia colectiva que nos conecta con todos y a su vez está conectada con nosotros, que a su vez permite que nosotros podamos sentir la vida. Esa misma conciencia nos puede dar el placer más grande como nos puede ofrecer el dolor más grande. Entonces, ¿cómo quieres vivir? ¿Polarizado entre lo más bello y lo más feo? ¿O vivir en una plenitud de armonía? Porque el señor Gautama encontró que existe un camino en la mitad de esa polaridad, que se logra a través de concientizar lo que es la clarificación y entender todo lo que él se dio cuenta. Y ese es el Buda Dharma. Eso es la realización del ser. Eso es comprender que todos somos uno y que todos sufrimos, pero asimismo es la compasión infinita lo que permite que uno entienda y deba ayudar a los demás. Porque ese sentimiento, que a su vez yo no considero que sea un sentimiento, que es el amor, sino que para mí es la energía universal que sostiene toda la realidad, es lo que único, eterno y sostenido que se puede replicar en cualquier lugar. El amor que tú sientes por alguien hoy
Mañana lo puedas replicar el mismo amor por otro en otro momento, en otra situación. Y no cambia, no cambia. Es increíble, pero amar a las personas, diferentes personalidades, son cuestiones únicas e irrepetibles y siempre son diferentes. No es lo mismo comerse un caramelo ahorita, cuando eres niño, sabe y te da una emoción, que comerte otro caramelo ya mayor, ya no es lo mismo. Pero el amor y el sentimiento o lo que tú generes por alguien, eso siempre va a ser diferente y siempre será una sensación única, irrepetible. Y ahí es cuando nos damos cuenta que ponemos nuestra atención en algo que sí es más eterno, con una naturaleza misteriosa de situaciones que aún nosotros tratamos de comprender. Tense en cuenta que cuando tú aplicas los aspectos divinos, siempre nos dará una sensación de bienestar que sí se puede sostener, solo que no son picos emocionales altos, pero son sostenibles. Por favor, alguien que desee leer. Ya. ¿Qué es la clarificación? Hay que vivenciarlo todo para poder comprender por percepción propia. Nada se hace con creer las cosas y aceptarlas porque lo dice un libro o lo ha dicho un gurú. Hay que vivenciarlas. Estado de conciencia plena y alerta. No se alcanza imitando ni repitiendo, sino observando y viviendo desde el ser. Es consecuencia del despertar interior, no un objetivo externo. Bien, es claro. Hay que vivenciar todo lo que estoy hablando. O sea, si ustedes lo toman como una clase conceptual, ahí quedó. Hay que vivir las cosas, las situaciones, hay que sentirlas, pero ya con un tamiz distinto. No vamos a ser como los demás que las viven y no las entienden o no las comprenden, sino que esta vez vamos a vivir las sensaciones, pero vamos a observarlas mejor. Vamos a comprenderlas mejor. Vamos a buscar a encauzar esas emociones para no vivir sufriendo, a la medida que nuestra conciencia lo pueda manejar. Entonces, la consecuencia también se da que este despertar interior no debe ser tomado como que yo quiero ascender o yo quiero encontrar la realidad de las cosas. No, señores, esto es un camino que se labra paso a paso, día a día. Un camino que se llega sin buscarlo, un camino que solamente debes tenerlo por aspiración del ser. El ser dicta el camino hacia tu luz, el ser te dice qué hacer, pero tú no puedes ir diciendo voy a clarificarme, o peor aún, decir que tú eres un clarificado. Estamos diciendo cosas que no tienen, son cuestiones que ni siquiera se deberían ni siquiera pensar, ¿verdad? Vamos a seguir. La meditación auténtica. No es recitar mantras ni cerrar los ojos, es observar los pensamientos, emociones y heridas internas. Lleva a resolver conflictos internos y despertar y claridad. Esta es una herramienta poderosísima para todos nosotros. Solo ustedes saben lo que se encuentra dentro de ustedes y solo a través de su propia meditación sabrán qué hay en esa mente, qué hay en esas conciencias que perturban y aturden a la personalidad y a veces hacen que cometan errores. Solamente la meditación no es de vestirse, no es de rezar, no es de orar, no es de coger la postura cual sea, es tener la meditación correcta, la que ustedes ya saben cuál es, la observación de las sensaciones, la observación de los pensamientos, no enfocarse en algo, sino dejarlos pasar y buscar la voz del silencio, buscar el silencio como tal, y poco a poco se van a dar cuenta
de las cosas que se encuentran dentro de esa mente y podrán tener algo que hará algo maravilloso, un milagro. Podrán utilizar la comprensión y comprenderán en ese momento, cuando ustedes vean esos miedos del pasado, cómo resolverlos. O entenderán por qué tuvieron que pasar por eso. Y no saben cómo se van a llegar a sanar el alma y el corazón y su vida y su exterior plenamente al darse cuenta de eso. Bueno, vamos a seguir. Antes que todo, yo quisiera saber si hay algo que me quieran decir o alguna pregunta, vamos. ¿No? Bien. ¿Alguien que desee leer? Ya. La meditación auténtica. El estado de clarificación que produce la meditación se ve, se comprende y se descubren las causas de los problemas, el sufrimiento, la desdicha. En consecuencia, se perciben las soluciones y si estas se aplican, sobreviene la liberación. La percepción, comprensión y aceptación de la verdad de las cosas tal cual son, sin el maya de la ilusión, es la clave de la libertad de todo dolor. Saber que el dolor es una apariencia, que se desaparece al afirmar la condición contraria. ¿Qué me puedes decir de esto? Que cuando uno medita, uno puede darse cuenta de la verdad y prácticamente uno puede ya, ¿cómo se puede decir? Visualizarlo, puede concienciar que todo lo que nos causa algún tipo de dolor en verdad no existe. Que todo es lo que se acaba, todo ha sido o sea, todo ha sido un maya, todo ha sido una ilusión. Y que la meditación nos ayuda a confiar y encontrar a nuestro verdadero ser, el ser interno, que prácticamente es lo que digamos todos buscar. Bien, de verdad, aquí se trata y se plasma a través de esta definición lo que hemos venido desarrollando durante esta actividad, ¿sí? Gautama y la clarificación. No buscó la clarificación como meta. Su viaje comenzó a salir de su palacio y ver el sufrimiento humano. Al comprender profundamente accedió a la clarificación. Otra vez, haciendo una acotación sobre que nadie alcanza la iluminación buscándola. Nadie. Así que aquí también tengo dos imágenes donde se puede dar una representación de lo que fue el palacio del señor Gautama en su momento y lo que se tiene como un vestigio arqueológico sobre el palacio de Kapilavastu. ¿Sí? Bien. Compasión y corazón de cristal. La clarificación produce compasión verdadera. Un corazón de cristal es transparente, puro, sin egoísmo. Permite sentir el dolor ajeno como propio y actuar desde el amor. La compasión se da gracias al corazón de cristal, que es la clarificación a través de ¿qué, señores? A través de la nulidad de los prejuicios. Al nosotros poder comprender y entender que todos somos uno y que la personalidad es un mero recubrimiento que no tiene razón, si lo que existe es el ser, y que nosotros somos todos partes de ese ser, entonces nos damos cuenta que nadie es nuestro enemigo, que nadie nos viene al mundo a hacernos sufrir, que somos nosotros en la interacción de vida que tenemos el causante de todas nuestras situaciones. Entonces nace algo, una observación diferente que se llama la compasión. Al darte cuenta que todos sufrimos, al darte cuenta que todos queremos lo mismo y padecemos lo mismo, lo único sentimiento que comienza a emerger dentro de nuestros corazones y que oportunamente moverá nuestra voluntad será la compasión. Esa compasión que hace 2500 años movió al señor Gautama a dar lo que es el Buddha Dharma. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esa compasión, ahora que somos un poquito más conscientes, se genere en todo sentido? Y no lo digo que solamente se dediquen a enseñar cuestiones metafísicas o que tengan que ver, sino que sean integrales en toda situación. Cualquier persona que necesite de nuestro apoyo
y necesite luces de nosotros, nosotros debemos brindarlas por mera compasión infinita, por mero amor, por todo el sentimiento bueno y puro que nosotros podamos tener como individuos. Amida Buda y la luz infinita. La conciencia en sí misma se personifica en Amida Buddha y por lo tanto se lo asocia con la luz. Por eso se dice que Amida Buddha es el Buddha detrás del Buddha. La luz infinita del esplendor sin límites. El señor Gautama asumió esa conciencia durante un plenilunio del mes hindú del Vaisakha, bajo la concienciación en el Buddha Gaya, que es el árbol Bo. El absoluto se personificó como Vajradhara, que es el Buddha detrás de todos los Buddhas, se hizo uno con la mente del señor Gautama y la mente y el corazón del señor Gautama se volvieron de cristal. Cuando el señor Gautama llega a la ascensión o a la clarificación total a través del Bodhigaya, él se fusiona, se funde con el absoluto. Y cuando hablamos de absoluto, hablamos de un ser que se llama Vajradhara. En ese momento se clarificó, se puso transparente su conciencia y su corazón. Cero prejuicios, fundido en la conciencia cósmica absoluta de la realidad, donde todo es vacío, donde nada existe, pero a la vez todo existe. Aquí tenemos que Amida Buddha y la luz infinita representa la conciencia pura y al Buda detrás del Buda. En otras palabras, eso que se llama conciencia, eso que la gente llama el correcto hacer, la observación, se personifica en Amida Buddha. Por eso se le llama la luz infinita, porque la clarificación, la iluminación, tiene connotaciones con la luz. Entonces, esa luz que nosotros podamos evidenciar en los demás o que nos pueda alguien ser una lumbrera para nuestra vida, es Amida Buddha manifestándose. Es la conciencia mismo andando y caminando. Lo que en su momento, lo que fue el señor Gautama, lo que fue Jesús, lo que fue el maestro Saint Germain, eso es Amida Buddha caminando entre todos nosotros. Y nosotros también debemos procurar poder ser esa luz que mueva a las personas, que las haga cambiar para bien. Porque esa es una razón muy noble de existencia que todos debemos tener. ¿Para qué? Para poder nutrir nuestro ser, para poder de alguna manera estar conectados con la plenitud de la vida, con la totalidad del ser, que ustedes y yo sabemos que es todo lo bueno. Entonces, el señor Gautama se unió a esta luz durante su meditación bajo el árbol Bo. La clarificación es manifestación de esta luz. Aquí tenemos una imagen sobre lo que se representa en Japón, lo que es Amida Buddha, lo tienen manifestado, personificado a través de este Buda, y a su lado tenemos la imagen de Vajradhara, que es la manifestación o la personalización del absoluto, de la totalidad, del todo. Bien, ¿alguien que desea acotar algo o puedo seguir? Sí, podría decir que el Buda que lo personifica en Japón, es lo que tú lo ves ahí, se llama el Buda Kamakura. Kamakura, listo. Muy bien. Kamakura, entonces, es la personificación del señor Amida Buddha. Y tanto, bueno, Amida Buddha es uno de los 5 Yagni Budas que representa justamente el fuego, la luz. Bien, gracias Javier por tu aportación, que es muy, muy buena. Y seguimos. Ahora sí, vamos al asunto sobre esta actividad que es 7 esferas de concienciación. Aquí podemos ver nosotros lo que es el cuerpo de lo que es Ishvara, las 7 manifestaciones, los 7 rayos, la totalidad, el gran sol central, y es el camino ascendente de purificación y revelación interior de Gautama. Atravesó estas esferas en su búsqueda de la verdad. Entonces, entrando en contexto, podemos recordar que el señor Siddhartha Gautama estuvo concienciando en su clarificación, se fundió con el vacío a través también de la interacción con Amida Buddha,
Pero ese camino para llegar a lo más alto lo logró pasando las 7 esferas, que son prácticamente las 7 aspectos de la totalidad de la vida. El primer esfera, que es la voluntad divina, es donde está la esfera de la ideación, el rayo azul es la fuerza, la creadora, prueba de voluntad y entrega, y la entrada al corazón de la deidad. Quiere decir que el señor Gautama, a través de su ascenso, él tomó conciencia de cada uno de los planos y se fue fundiendo. Al llegar a lo más alto, se hizo uno con todo esto. Entonces nosotros podemos tener de alguna forma una perspectiva de cómo él fue concientizando cada uno de estos aspectos. Si alguien me puede recordar a mí qué representa el rayo azul en ustedes o qué representa el rayo azul en la totalidad de la vida. Vamos, escucho. Una pregunta también. Esas esferas es el cuerpo causal de Ishvara, Sí, tal cual. ¿verdad? Y Ishvara es lo manifestado. Claro, es la manifestación. Tú sabes que la totalidad de la vida tiene 2 aspectos primordiales. Una es la inmanifestación y la otra es la manifestación. Señor Gautama atravesó toda la manifestación. Primero fue entrando en cada uno desde el plano físico, que es el violeta, hasta llegar al azul, y atravesó ese azul y llegó a la manifestación, y cuando llegó a la manifestación se dio cuenta del vacío. Alberto, entonces pregunta, entonces la meditación que tuvo el señor Gautama fue atravesar todos los planos, del plano Exactamente. físico hasta el plano ácmico, sí. Y Y al esos son momento, los planos cósmicos. digamos que a través de su iluminación, a través de Amida Buda, Sería de los planos físico cósmicos, porque son los 7 planos del físico cósmico. O sea, sí, estamos en el plano físico, llegamos cósmico. cósmico. O sea, a través de Amida Buda, a través de la concientización, recuerden algo, Siddhartha Gautama ya era un maestro en la meditación. Él ya era, pero esa meditación y esa, digamos, renuncia que era por ser asceta, no lo clarificó. Él no se clarificó por meditar, porque mucha gente pasa meditando toda su vida y no se clarifica nada. Él se llega a clarificar porque tomó conciencia de algo increíble que es la realidad de las cosas, el vacío. Él se dio cuenta que todo es conciencia. Él se dio cuenta que todo lo que a nosotros nos perturba tiene un fin y que nosotros nos empecinamos en querer vivir esa realidad y mantenerla eterna. ¿Quién no quisiera poder mantener el deseo, la pasión, la emoción, mantenerla siempre igual? Mantenerla siempre y poder contenerla y poder cada día sentirla lo mismo. No, no pasa. Las emociones tienen algo que es muy efímera. Ya no se siente igual. Y cuando te vuelves también demasiado dependiente de esas emociones, también ocurre algo. Comienzas a sentirte vacío por dentro. Si no, pregúntenselo a la gente que tome sustancias que necesitan tomar más para poder sentir algo y que a su vez tampoco se sienten bien con lo que están haciendo. Si fuera así, ya hay bastantes aventureros viviendo las emociones 24/7 y al máximo porque tienen las herramientas para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que tampoco se sienten satisfechos al fin y al cabo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se polarizan de una forma y se olvidan que hay algo. Se olvidan de Dios, se olvidan de la realidad, se olvidan que existe algo más equilibrado, más perfecto. Pero eso es porque no tienen observación. Ese sufrimiento se da porque consideran que a través de lo que te da el mundo, ahí vas a alcanzar la felicidad. Ellos también lo tienen que ver mucho lo que es la televisión, mucho lo que son los comerciales, porque siempre te están abundando, vas a ser feliz, tómate esto, compra esto, vístete así, vístete asado.
compra cremas, compra esto. ¿Por qué? Porque te están vendiendo una felicidad de bienestar, un bienestar que no es tan sostenible. A la final después se puede volver hasta medio patológico. Bueno. Entonces sí, señor Gautama concientizó cada uno de estos niveles, rompe la realidad y llega a fundirse con el señor Vajradhara y se da cuenta del vacío, se da cuenta que todo es vacío y ahí nace pues, el gran axioma. La forma es igual a vacío. Y es ahí donde él cierra sus manos y entiende todo. Y se da cuenta que lo único que nos puede ayudar a ser mejores personas, a vivir una sociedad mejor, a ser felices, es vivir el tránsito de nuestras vidas, vivir lo que nos toca vivir, pero llevando una vida recta, llevando una vida de acuerdo a los 8 nobles óctuples, el óctuple noble sendero, ¿sí? Porque todo lo que no está dentro enmarcado en ese noble óctuple sendero nos puede llevar al sufrimiento. Y bien, y como hay algo más que se llama libertad, también uno puede decidir cómo quiere vivir. Si a la gente no le gusta vivir así, también vivan como quieran. Pero no me vayan a decir que el sufrimiento es lo único que existe. Sí hay una manera de salir de él. Sí hay una forma de salir de él. Solo hay que tener esfuerzo positivo, compromiso, comprensión, observación, trabajo, palabra, pensamiento positivo. Bien, la esfera de la sabiduría o iluminación es la morada de los maestros y educadores, espacio de discernimiento profundo. Gautama reconoció su vocación, pero siguió adelante. O sea, él sabía que, que él vibraba bajo esta radiación, pero él no se detuvo ahí. Asimismo, conoció lo que es el amor puro anterior a toda creación, sentimiento, unidad con lo divino. La tentación de detenerse superada por la voz interna. En este aspecto, señor Gautama se quería quedar porque sentía mucho amor, mucho bienestar y era muy, muy lindo, ¿ya? Y tenía una tentación de quedarse ahí, pero no, él quiso irse porque su conciencia, Amida Buda, le decía, sigue más adelante. La manifestación de la pureza suprema, Gautama presenció la perfección, pero sabía que no era la final. Imagínense algo, ¿qué nivel de conciencia es? Ver algo parecido a la totalidad de todo, pero darse cuenta que faltaba algo más. Curioso, ¿no? La llama de la verdad, que fue la comprensión profunda de los principios universales, decidió no quedarse continuando su ascenso. Llegó a la sexta esfera, donde hubo un espacio de asistencia e administración. Gautama deseó servir desde ahí, pero su búsqueda aún no terminaba. Dense cuenta que algo se parece mucho a lo que pasa en Luxor, ¿verdad? Cada uno de estos aspectos se parece mucho a lo que pasa en Luxor. Es una relación muy bonita, ¿no? Y al final entramos a la séptima esfera, que es la inicial del retorno espiritual, templos del fuego violeta, ángeles de misericordia, belleza y compasión que podrían distraer al buscador. Entonces nosotros hemos podido dar cuenta que el señor Gautama se unió con la presencia suprema, ingresó al corazón del Creador y eligió volver para enseñar a la humanidad. En el Buda Dharma se dice que el señor Gautama llegó a la extinción, llegó al nirvana, pero él decidió venir porque ¿qué sentido tiene alcanzar semejante bendición y quedárselo contigo? ¿Qué falta de compasión es eso? Entre más amor desarrolles y mayor conciencia demuestres, ya no eres dueño de tu vida. Tu vida tiene un dueño y se llama el ser. Y trabajas para el ser. Y al ser le conviene que no solamente tú te entiendas esto, sino que todos, eventualmente, todos podamos comprenderlo. ¿Cuál es el mensaje final de toda esta actividad? Que la clarificación es fruto del trabajo interior, no de la imitación. Que el despertar, el observar, el amar y servir es el verdadero camino del ser. Ojo, el despertar, el observar, amar y el servir.
son el verdadero camino al ser, lo que la personalidad aún está en conflicto de entender, pero que en algún momento van a tener que comprender, porque esta es la luz, esta es la verdad y este es el camino para el avance de la humanidad. Bien, con esta pequeña reflexión terminamos la actividad del día de hoy. Para mí ha sido un grato placer poderme haber compartido con ustedes esta actividad y me siento muy contento por todo esto. Así que muchas gracias. Próximamente volveremos a estar juntos y tomando otra actividad. Creo que, pero, ustedes no me dicen nada. Díganme algo para poder también yo irme tranquilo. ¿Qué les ha parecido? ¿Han comprendido? ¿Entienden mejor? ¿Quisieran hacerme alguna pregunta? No, sí, he estado claro. Lo único que me surge en el pensamiento cuando hablaste de las personas que están con su sufrimiento, pero decirles todo esto no lo comprenden. Por ejemplo, alguien que esté en el alcohol, ya, o Mm, sea, no en las últimas, pero que se nota que le gusta, y como uno la ve, parece que no fuera, ¿no? Y se la ve bien, ujú. se comprende. Pero Sí, y esa persona, o sea, ya no se la, ¿cómo, ni por compasión, cómo le vas a poder ayudar si ella no lo acepta, ¿no? ¿Verdad? lo que pasa que la compasión es para quien quiere, no Exacto. para el que tú quieras. Porque tú Ujú. estás apegada a una persona que no quiere entender, la que está sufriendo ahí eres tú. Esa persona está pasando su momento y tiene que vivir su momento, tiene que sufrir su momento. En algún momento de constricción te podrá decir, ayúdame, y aún así hay que ver si entiende y quiere comprender. Ese esfuerzo que tú tienes debe ser dado para que una persona que realmente quiera aprender. Claro. Que te vas, porque prácticamente lo que vas a hacer es gastarte. Yo sé que nosotros amamos, y amamos mucho, nos apegamos mucho, y quisiéramos que las personas que nos rodean o los conocidos comprendan esto porque de alguna forma te ayuda. Nuestra compasión está, pero tampoco podemos meternos en la mente de las personas porque ese llamado que uno tiene o la comprensión que uno tiene es individual, es única. No es para sentirse especial, más bien es para sentirse responsables, reflexivos, porque no tenemos, digamos, esa sal de la ignorancia sino que hay conciencia que te dice, esto está bien, esto está mal, y poco a poco nuestras vidas se van volviendo mucho más mentales, mucho más conscientes. Nosotros solamente podemos ser una luz que está en lo alto para quien le interese, para a quien le guste esa luz. Y O cuando quien busque la ayuda. exacto, tú puedes decir un comentario, tú puedes hablar, pero si no te escucha, si no le interesa, porque entre más tú vayas a buscar, lo que estás haciendo es alejarlo. Ujú. Más negativa le va a dar. Y en vez de ayudarlo, lo estás atrasando porque tal vez el momento, tal vez está cerca, pero tú se lo vas a atrasar. Porque tú Claro, te estás volviendo tóxica. Porque tú quieres meterle la información en la cabeza así, ¿ve? Y eso no puede ser porque el ser humano es tan poderoso como nosotros. Solo que son más inconscientes, pero son tan poderosos que no va a entrar nada si ellos no lo permiten. claro. Entonces, nosotros tenemos que, a través de nuestra presencia, de nuestro ejemplo, de nuestra felicidad, de nuestra paz, nuestra cordura, ser ese ejemplo que diga a alguien mañana, diga, ¿sabes qué? Contigo. Hay muchas personas, mira, te voy a decir algo, hay muchas personas que tienen un carácter feo y muchas personas difíciles en los trabajos que se comportan de una manera muy compleja y a la gente no le agrada. Pero adivina qué,
En los momentos de crisis, todos vamos donde ellos. Que a la final reconocemos su valía, reconocemos su importancia. Entonces, todo es cuestión de tiempo, todo es cuestión de percepción. Yo Pero no hay también que tengo estar. algo que Dime, decir, dime. Alberto. Recordando las clases que teníamos de El Libro Blanco y de Serapis Bey, Ujú. justamente decía que, por ejemplo, el ser humano también aprende por radiación y la radiación que la gente emana, quien mantiene el óctuple noble sendero, esa radiación va impregnando a la otra persona de menos conciencia y lo va ascendiendo. Poco a poco, pero lo va ascendiendo. Y eso es otra, María Luisa, sí, lo que dices Javier también es algo que es verdad. Pero si esa persona se ha alejado Ah, porque bueno, porque por no te agrada. conciencia sabe que está mal, pero no quiere verlo, no quiere verlo. Entonces ya se ha alejado, o sea, no, no. María Luisa va a regresar por A o B motivo, como el hijo pródigo. Y usted tiene que cogerlo con las manos abiertas y en el momento de mayor constricción decirle, mira, hay esto, tómalo o déjalo. Pero mi deber es estar para ti cuando tú me necesites. Nada más. El ser humano es complejo, pero hay algo que le rompe toda su complejidad, el amor. Puede ser el hombre más malo del mundo, pero siempre hay algo, hay alguien que le llega al corazón, pero solamente a través de acciones nobles podemos llegar al corazón de las personas a sabiendas que también nos pueden hacer daño, pero hay que ser pacientes, hay que entender que al fin y al cabo nosotros somos la representación de Dios en este mundo. No lo digo por vanagloria, sino en el hecho de nuestras acciones. Cuando tú vas por la calle y ayudas a alguien porque tienes mayor conciencia, eres Dios en acción. Y si bendito sea la persona que te tenga cerca, y si se da el momento que te toque, que Él venga a ti y tú lo puedes ayudar, bendito sea Él, porque estará Dios trabajando por ti. ¿Sí? Entonces, no está mal. Dios nos permite vivir una realidad donde nosotros podemos ser lo que queramos y podemos hacer el berrinche que queramos. Para Él, como es tan grande e inmenso, le da igual. Si lo haces ahora, lo haces mañana. Porque también dentro de ti mora también Él. Y en algún momento también va a salir. Ya verás que en algún momento esa persona que no le interesa, algún día despertará su conciencia y andará buscando en el mundo a quien despertar. La vida es una rueda. La vida es el vacío. Así, señores, mucho gusto por todo esto. Me ha parecido una bonita actividad, muy participativa. Muchas gracias. Esperamos que en algún momento nos veamos presencial para poder hacerlo de una forma más dinámica. Y estoy muy feliz por todo esto, ¿sí? Muchas gracias, ¿sí? Tengan muy bonita noche. Gracias, Gracias, Alberto. Alberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.